Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Tecnología y Emprendimiento sobre el Agua. Y hoy tenemos aquí a Alejandro Samaniego, un gran amigo de hace ya bastantes años y que ahora mismo, bueno, ya había arrancado un proyecto y tiene un megaproyecto entre manos súper interesante. Alejandro es ingeniero en materiales y doctor en química, poca cosa. Así que nada, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación y un placer estar aquí. Pues a ti por, nada, por acudir y bueno, eso, hablando sobre tecnología sobre el agua, creo que es muy interesante esta temática que vamos a tratar hoy, tanto en las dos empresas que lideras, porque eres el CEO de IDN, Investigación y Desarrollo Naval, y Titanium Technologies, si no me equivoco. Así Y es. nada, cuéntame un poco. Yo te conocí realmente en el sector de los barcos, pero me gustaría también conocer un poco tu historia, digamos, como químico, ¿no? Como ingeniero de materiales, cómo nace IDN, una empresa enfocada al sector naval, ¿no? Inicialmente, y cómo ha sido esa penetración en el sector, descubrimiento del sector, y después ya vamos caminando hacia Titanium Technologies. Pues nada, un placer, te voy contando, porque siéntate, acomódate, no te puedo pegar una buena Nada, charla, ¿eh? nada, Cuando tranquilo, para sea, eso estamos. cuando Yo te sea. iré interrumpiendo. Ok, muy bien, me cortas y me dices por aquí, ¿no? Y enfocas un poco el tema. Pues nada, todo empieza, como has dicho, pues bueno, yo soy doctor en química, en la especialidad de corrosión de metales. Y bueno, pues hace varios años desarrollando la tesis y preparando un poco todo, pues cuando termino, pues ahí entro en una etapa de decir, ¿qué hago? ¿Continúo con la carrera investigadora o, bueno, salgo un poco más al sector privado, a la aplicación, ¿no? Y bueno, a mí siempre he sido curioso y siempre me han gustado pues las cosas prácticas, ¿no? La investigación aplicada es lo que más me ha gustado dentro de los diferentes campos que he ido tocando. Y entonces, pues cuando terminé la tesis pensé dónde puedo enfocar todos los conocimientos, ¿no? Que he ido adquiriendo pues con químicas, materiales y demás, toda la parte de corrosión. Pensé que el sector marino es un sector pues que está fuertemente afectado por la corrosión de metales, es un entorno pues bastante agresivo, con una concentración de crudos alta, donde la corrosión es un problema importante a tratar. Y bueno, pues investigando un poco, pues dije, pues venga, me voy a enfocar en este área. Eh, Di con una empresa chiquitita que trabajaba en todos los sistemas de corriente impresa para embarcaciones. Estuve hablando con su fundador y bueno, pues bueno, echamos, me parece un concepto innovador, ¿no? Al final lo que ellos trataban era de implementar la corriente impresa sustituyendo a los ánodos de sacrificio en todo tipo de embarcaciones, lo cual pues tiene sus ventajas. Ujú, Y bueno, pues empecé con José Luis, con la mala suerte de que el pobre hombre pues falleció ujú. y entonces, pues me quedé ahí un poco en una situación de incertidumbre y decidí continuar el proyecto y monté IDN con unos conceptos inicialmente basados un poco en lo mismo, pero luego pues ya pues le aplicamos una innovación, ¿no? El sector náutico naval es tan curioso en temas de corrosión que todos los barcos llevan protección catódica, todos los barcos llevan ánodos de sacrificio y sin embargo muy poquitos controlan que la protección esté en nivel. Pues, además en la actualidad como cada vez hay más electrónica en los barcos, más electricidad, pues es fácil que en la instalación eléctrica haya algún problema, haya una fuga de corriente y genera un problema de corrosión con daños, ¿no? Y todo eso es evitable en realidad. Si tú monitorizas la protección catódica del barco, en cuanto haya una desviación, ya sea por una fuga de corriente, sea porque un ánodo está mal, una mala conexión, pues se ve y se corrige, se corrige la instalación o el donde esté el problema y se evita el daño, ¿no? Es un poco el concepto. Entonces, con esa idea, pues fui desarrollando los equipos de control, una monitorización, pues inicialmente, claro, todo esto empieza pues desde un emprendedor pequeño con pocos recursos, pues hay que ir haciendo la tecnología, ir haciendo la electrónica y bueno, pues inicialmente teníamos una comunicación bastante básica vía SMS, pues era un tema más del usuario con su barco. Luego pues lo fuimos actualizando, ya tenemos una comunicación vía web, ya cada tiempo te va mandando un estado del barco y bueno, pues es una cosa, O tenemos un sea que histórico monitorizado. ahí, al final, tú desarrollas o entregas un sistema en el que el usuario, el armador, en este caso, tiene un control del estado de protección de su embarcación, ¿no? Si hay una derivación de repente eléctrica, lo que sea, que puede poner en peligro ese estado de protección, digamos, catódica, que puede acelerar el proceso de corrosión o lo que sea,
digamos, pues alerta, ¿no? Pero Le mando una. no digamos, no creas algo para eliminar esa en este proyecto, ¿no? Bueno, las dos cosas. En realidad, nosotros, por un lado, tenemos todo el tema de control, que es perfectamente compatible con el sistema de ánodos de los barcos. Simplemente Vale. se trata de controlar, de saber qué se está haciendo, ¿no? Hasta ahora se ponen los ánodos, a priori funcionan y generalmente funcionan. O sea, ese es un sistema Sí, sí. perfectamente válido. Pero bueno, a veces hay problemas, a veces hay fallos, hay un cargador de batería que se me ha ido el positivo y me ha generado una fuga o cualquier Sí, cosa, ¿no? sí. Incluso como al final no solo dependes de tu barco, sino dependes del barco Claro. vecino, pues claro, el vecino a lo mejor pues tiene un problema, es imposible que puedas Sí, controlar sí. eso. Entonces, pues simplemente es decir, oye, monitoriza. Si sabemos lo que está pasando respecto a la protección y tenemos un sistema, ahora las comunicaciones son mucho más fáciles, ¿no? Quizá hace 20 años era todo mucho más Ujú. caro, pero ahora le pones una SIMI, el sistema es autónomo y tienes todo perfectamente controlado con los datos en la base de datos y vas viendo un poco todo y puedes llevar el control. Pues Eso, hay un eso es fallo en un, la red de alterna de conexión a puerto, por ejemplo, y el vecino está metiendo, digamos, algo por ahí o lo que sea, y te Sí, lo. gran parte de los problemas vienen de ahí. Al final se genera un circuito entre uno de los barcos a través del cable de tierra, cierras y ¿qué pasa? Que ese cable de tierra está en conexión con el resto de barcos que están conectados a la marina. ¿Y qué ocurre? Pues que se van afectando. Entonces, pues bueno, pues de repente una cola se va o tienes un problema más gordo, ¿no? Y eso es un tema pues relativamente habitual que con esto se podría evitar. Eso es un poco el concepto que nosotros, o bueno, que cuando me puse en todo esto dije, venga, pues yo creo que es útil, ¿no? Dentro de, o sea, me llamó la atención el decir, Sí. ¿cómo es posible que un sector donde todos los barcos, todas las estructuras utilizan protección catódica y nadie controla qué está pasando, dejando de pasar? Además que el coste es irrisorio en comparación con el coste de un barco o incluso de los elementos como la cola del motor, ¿no? Las hélices y demás. Entonces, bueno, pues ahí vamos y bien. Y luego, pues está un sistema de corriente impresa, ¿no? Un poco como los sistemas con los que trabajaba esta empresa, lo que pasa es que sus sistemas en general eran manuales. Bueno, nosotros Explícame un con poco de qué funciona, o sea, los principios un poco de ese sistema de corriente impresa, al final la protección catódica lo que hace es que lo que busca es llevar a la estructura a una situación que se llama de inmunidad, que es donde termodinámicamente no existe tendencia a la oxidación del metal. Entonces, la corrosión se produce porque los metales normalmente en la naturaleza están en forma de minerales y están combinados, ¿no? Normalmente entonces están en un estado oxidado, que se llama. Nosotros los extraemos, los reducimos y los llevamos a estado metálico y es que tiene las propiedades que nos interesan, propiedades mecánicas y bueno, los puedes moldear y esa es la forma, ¿no? Entonces ya haces un barco, haces una hélice, fenomenal, pero ese metal tiene tendencia a volver a su estado oxidado y por eso se corroe. Entonces, ¿qué hacemos con la con la protección catódica? Inyectamos electrones a esa estructura para evitar que se oxide. Entonces, esa es la base fundamental. Entonces, eso se puede hacer con ánodos de sacrificio. Lo que hace es poner un metal más activo. Normalmente son los ánodos de zinc, también los hay de aluminio. Y bueno, si vas a agua dulce, pues ya utilizas magnesio, otra serie de cosas. Pero los pones y ¿qué va a hacer? Ese metal se está disolviendo. Al final lo que hacemos es disolver un metal para proteger el otro. Pues eso mismo se puede hacer utilizando una fuente de alimentación que lo que hace es inyectar un torrente de electrones que protege al barco. Eso lo puedes hacer mediante una unidad electrónica. Entonces, lo que utilizarías son las baterías del barco o lo puedes enchufar a la red eléctrica del puerto y para suministrar esa energía. ¿Qué ventajas tiene? Los nuestros, por ejemplo, los de la empresa anterior, pues no eran manuales, tú hacías una regulación que es perfectamente normal y para muchos barcos es más que suficiente porque al final los ánodos tampoco regulan nada, meten Claro. una corriente fija y ya está, pues ya está, si la corriente está bien dimensionada, protege. ¿Qué ocurre? Que si hay un fallo eléctrico, estos equipos podrían llegar a compensar. Hace falta más corriente para llegar al Muy nivel de bien, protección, meto más corriente, ¿no? Hasta un cierto límite, ¿no? Luego las baterías se van a gastar, o sea, hay que sí. controlarlo todo, no están hechos para eso, sobre todo el tema de que sea un equipo automático, es que hay barcos que cuando navegan necesitan más corriente, que de repente le pegas un golpe, se levanta pintura, entonces necesita más corriente, entonces por eso los sistemas de corriente impresa tienen una serie de ventajas, aparte que obviamente pues no disuelves un metal, a los Claro. ánodos de sacrificio está bien, pero bueno, al final estás extrayendo un metal para hacerlo ánodo, para meterlo en el agua, para disolverlo, estás disolviendo un metal pesado. Y con todo el ciclo energético que tiene, ¿no? Lo otro pues tiene una serie.
de ventajas, ¿no? Que se ahorra en ese sentido. Sí, sí. Y bueno, pues empecé por ahí. Siempre me habían gustado los barcos y dije, pues mira, aquí hay bastante tema de corrosión que se puede tocar, es un tema interesante, vi ahí que había un hueco y bueno, pues estoy contento, la verdad es que poquito a poco vamos. IDN no es una empresa especialmente grande y luego pues también es verdad que a nivel comercial y a nivel lo que tendría que estar empujándolo Sí, ahora, pues lo tengo un poco más de lado, pues porque montamos el otro proyecto, Titanium Technology, que al final es donde estoy centrado, ¿no? Entonces, lo vale. otro, pues vamos haciendo. Sí, sí. La verdad es que estoy contento, O está sea, bien y pero digamos, a día de hoy que nos esté escuchando, quien quiera un sistema de este tipo, pues vamos, es un producto que está en el mercado, ¿no? Y que contacta obviamente con IDN o lo que sea y sí, podría... sí, por supuesto. Y luego, oye, pues si hay algún problema, normalmente nos dedicamos a Muy bien. analizar el problema, vemos Sí, de sí. dónde puede venir y, bueno, pues si hay un tema en la instalación eléctrica lo solemos ver. Si es un tema de vecino, pues claro, si está el vecino cuando Claro. vamos y podemos verlo, pues O lo sea que esto terminamos, ¿no? realmente aplicaría tanto a usuario particular de una embarcación como incluso a marinas, ¿no? Que igual quieren analizar en su marina o lo que sea, Sí, toda una sí, serie sí, de... Vale, muy bien, sí. muy De bien. hecho, bueno, pues es un servicio que pueden dar, ¿no? Al final, si Sí, sí, monitorizas un pantalán, pues bueno, pues bien, sabes el nivel que hay. En el momento en el que entre una fuga de corriente se podría llegar a ver. muy bien. Entonces, Por curiosidad, digamos ahí en el tipo, la tipología de cliente que utiliza vuestro producto es más, digamos, de embarcación de recreo pequeña o habéis visto que es más teniendo a embarcaciones grandes? pues tenemos como 2 tipos, ¿no? Hay un tipo de embarcación de barco de trabajo, pues de 15, 18, 20 metros, ¿no? Un barco que ya es un casco metálico, que tiene Muy bien, hélices grandes, ¿no? Un pesquero y demás, que ahí el armador está, pues bueno, casi todos los días salen a trabajar, ¿no? Ese tipo de barco, lo utiliza y le viene bien, porque entre otras cosas, cuando quitas ánodos, pues claro. también ganas un poquito de rendimiento, depende del barco, ¿no? De cuántos ánodos tenías o no. Y luego, pues controlan. Entonces, al final, al principio es una cosa completamente desconocida, pero luego, bueno, al final es muy fácil. Es una luz verde está bien, una luz roja está mal. Tampoco tiene grandes misterios, ¿no? Y como esos barcos salen mucho pues cuando las pinturas empiezan a proteger menos, pues empieza a haber más poros, empieza a haber más superficie real de contacto del metal con el agua, ¿no? Empiezan a necesitar más corriente y se lo puedes regular, ¿no? Además que en un momento dado, pues los pescadores hay determinados peces que sí que están afectados por el tema de las corrientes y las cosas, entonces pues lo pueden regular y bueno, pues Muy están bien. contentos. Tenemos esa tipología de cliente y luego pues cliente más particular que al final lo que quiere es el barco que navega un Claro, 15% o un 10% del tiempo, el resto del tiempo está en la marina, que no hay nadie mirándolo, entonces, pues, por lo menos tener un cierto control. conocimiento de si hay una fuga de corriente, me está generando un problema, pues es importante, ¿no? Y como al final, pues, tienes un barco de un cierto valor, Sí, el sí. coste es muy pequeño, ¿no? Entonces, pues, realmente merece la pena. Y poquito a poco, lo que pasa que también es el tema de la prevención, pues es como todo, ¿no? Al final, Ya. ¿qué cliente es nuestro cliente principal? El que ha tenido Nos el problema, que acordamos es una cuando... pena, ¿sabes? Pero bueno, Sí, que sí. lo suyo es, oye, si pudiese instalar de primeras, Sí, sí. pues Y nos te acordamos cuando ahorras. tenemos el problema del Haces marrón encima, como que dice. Sí, sí. claro, claro, que además ya no es solamente el coste del problema, sino es que a veces yo me he encontrado, de acuerdo, con clientes que el pobre igual tiene 3 semanas para navegar en todo el año y cuando va a coger el barco no hay barco. O sea, no es que no haya Sí, barco, es que sí, no puedes sí. navegar. Sí, Tienes sí. la cola hecha polvo, el barco destrozado, ahora peleate con el seguro, repáralo, o sea, un buen Sí, 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 como Cristo. un buen rollo. Entonces tenemos esas 2 tipologías de cliente. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, entonces una vez, digamos, puesto este superproyecto en marcha, viene Bueno, pues tema pongo de este entrevista. proyecto, ¿no? Ya empiezas a conocer, bueno, entre otras cosas nos conocemos por ahí en Sí, una sí, feria, sí, ¿no? sí. En Holanda y bueno, vas conociendo un poquito más el sector, vas conociendo gente y al final, claro, el tema de la protección contra la corrosión, pues todos los barcos de una manera u otra se protegen. Hay, por ejemplo, ánodos, siempre, no, pero ¿por qué no vendes ánodos? Digo, mira, o sea, aquí ya hay mucho distribuidor, o sea, son mercados que obviamente pues están ya trabajados, ¿no? Y hay competencia. Entonces dices, bueno, que a mí me gusta hacer el tema de consultoría, me gusta cuando hay un problema analizarlo y bueno, bien, y obviamente me gusta ganarme la vida, ¿no? Pero que también ves que el tema de la bioincrustación, pues es un problema muy importante, el mayor mantenimiento que hay se debe a esta problemática
Y bueno, pues pensando con temas de electroquímica, que es un poco lo que estoy acostumbrado a Ujú. trabajar, dije: Si hacemos esto de esta manera y aplicamos estas señales y demás, posiblemente deberíamos afectar al biofilm, ¿no? Y evitar el tema de la bioincrustación. Y entonces ahí es cuando, con esa idea, pensé: "Venga, pues monté otra sociedad, Titanium Technology, y dije: "Venga, vamos a explorar esta posibilidad que yo creo que debería funcionar". Entonces ahí es cuando, le solicité, preparé una convocatoria, una solicitud para la convocatoria de Cheque Innovación de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos base en Madrid, donde tenemos el mar muy cerca. Pero En todas bueno, las luego direcciones lo me tienes, viene lo muy bien, moderno. en todas las direcciones está parecido. Está bien para movernos luego, pero y entonces, presentamos la convocatoria, que al final esta convocatoria lo que hace es, fomentar que las pequeñas empresas, trabajen y hagan proyectos con centros de investigación. Al final, como yo en tema de investigación, pues tenía bastante experiencia y ya, hombre, había publicado varios artículos y, bueno, había estado trabajando con diferentes centros, pues bueno, era un tema que tampoco me daba Sí, miedo. sí. Yo creo que estaba preparado, preparé el proyecto, nos lo concedió la Comunidad de Madrid y entonces pudimos validar el concepto a escala más laboratorio, hicimos alguna prueba en campo, pero más laboratorio, al final pues tenía la dotación que tiene, que fenomenal. Pero bueno, pues, al fin, pues todo hay que ir a escalas, ¿no? Entonces, pues primero validamos el concepto y dijimos, bueno, pues bien, primer paso que hay que dar porque es una idea que parte de cero. Entonces Porque es, ese concepto para, digamos, aterrizándola a eso, gente totalmente desconocedora del mundo de la química, del mundo tal, al final, ¿qué es? ¿Cuál era el objetivo, el resultado de? pues el objetivo fundamental es una tecnología con la que evitar el crecimiento biológico en estructuras sumergidas. Muy bien. Pero en lugar de poner, por ejemplo, una pintura, las pinturas clásicas, anti-fouling, ¿no? Sí, Anti-incrustación, normalmente, pues lo que tienen son biocidas. El biocida lo que hace es que tienes el biocida es veneno, al sí, final, sí, que sí. lo que hace es que mata a los bichos y entonces se va liberando poco a poco y la superficie donde está la pintura, pues no crece el bicho hasta que el biocida se acaba. Muy bien. Eso ha sido, el funcionamiento del sistema más Sí, comúnmente sí, utilizado, antiguo. Cada vez más, claro, toda la parte medioambiental claro. pues tiene más peso y, oye, pues igual antes, pues tampoco se tenía tan en cuenta o se conocía el impacto tan grande que tiene. Se sabe ahora que hay biocidas que cambian el sexo de los peces y se sabe que están los mares hechos un desastre, entre otras Ujú. cosas, por toda la contaminación que hacemos, ¿no? Y eso tiene un impacto. Entonces, hay las empresas de pintura se han puesto a trabajar mucho. Ahora, en los últimos años, o 15 años, diría yo, así, pues han salido pinturas de diferentes formatos que son libres de biocidas, con lo cual ese elemento activo, que es el responsable principal de matar a la bioincrustación, Sí. pues, desaparece. Tienen otras pegas y, bueno, eso es diferente, pero, oye, se ha avanzado mucho, Ujú. porque eso es una en determinadas, circunstancias, para determinado cliente, y yo creo que el Claro. barco tiene que estar moviéndose bastante a Sí, sí. menudo y demás, pero tiene, Hay que bueno, aplicarlo también, ¿no? Ahí tienes el trabajo de aplicarlo, que hay que aplicar esa cada hay que X aplicarlo, hay que, bueno, pues, o mantenimiento, sea, tiene sus el cosas, ¿no? barco. Pero que aún así Sí, se ha sí. mejorado a nivel Sí, sí. medioambiental. Y luego, pues, también el resto de pinturas que no son de este estilo, que son con biocidas, que son muchísimas, yo diría que todavía son la mayoría de las que se utilizan, pues cada vez van perdiendo rendimiento, porque claro, se van prohibiendo cada vez más elementos biocidas. Entonces, bueno, pues va disminuyendo. Ahí lo que se busca es un equilibrio entre el que no crezca el alga del caracol, que no baje el rendimiento del barco y que contamines lo menos posible, ¿no? Ujú. Independientemente de eso, todas las pinturas, ya sean de un tipo o de otro, al final lo que tienen es un mantenimiento. Claro. Pierden rendimiento, hay que sacar el barco del agua, rascarlo, limpiarlo, volverlo a pintar y volverlo a poner, Sí, ¿no? sí. Entonces, y por el camino, el rendimiento del barco no es el mismo del principio. Entonces, bueno, pues dices, todavía esa problemática no tiene una solución que sea Sí, sí. ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues cabe pues explorar nuevas posibilidades y ahí es donde entramos nosotros, un poco para ir a este problema. Y diferencias fundamentales, nosotros aplicamos señales eléctricas donde, bueno, pues pequeños voltajes, pequeñas corrientes con el objetivo de generar una condición superficial
que afecta al biofilm, hace que no se desarrolle el biofilm y, por lo tanto, evita el crecimiento de bioincrustación. Muy bien. Es un poco la base. La limitación principal que tenemos es que todo esto lo hacemos sobre superficies de titanio. Yo ahora mismo no puedo aplicar estas señales sobre el acero directamente, que sería ideal. Dices, joder, pues ya tengo los elementos tal cual están, aplico unas señales y los mantengo limpios, ¿no? Pues no, ahí no hemos llegado porque el concepto, el tipo de señal no puedo aplicarla sobre esas superficies. De momento necesito el titanio. Entonces, estamos entrando en otra fase, que es decir, bueno, pero no me hace falta que toda la pieza sea de titanio. Claro, Estoy viendo a ver cómo hago los recubrimientos, estoy haciendo recubrimientos con chapa. Hay claro. muchos elementos donde directamente se puede utilizar el titanio. De hecho, es que ya se utiliza en los intercambiadores de calor marinos. Muchos ya son de titanio, porque al final el titanio lo que te ofrece es una resistencia a la corrosión muy buena, ¿no? En Sí, un sí, sí. ambiente tan agresivo. Y ahí ya tienes intercambiadores de titanio. Pues en ese tipo que estamos haciendo ahora los prototipos, simplemente es aplicar la señal. Y en eso estamos, claro, en un sector, se calcula que se pierde el 0,25% del PIB de los países desarrollados por la influencia del biofueling en intercambiadores de calor Sí, 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 sí. cada año. Sí, sí, sí. Entonces, claro, pues es que estás hablando de mucho dinero, un impacto muy gordo. Pues solamente centrándonos en ese nicho ya es un mercado suficientemente grande, donde además el tema de la superficie de titanio ya la tengo en la Claro. mayoría de los componentes, ¿no? Hay otros que, oye, se utilizan también cobres y cosas y otras cosas Ujú. Sí, diferentes, al pero final es que como un eso, recubrimiento, como quien hace cobre estañado, le aplica el recubrimiento, ¿no? Del estaño sobre el cobre y etcétera, etcétera, ¿no? claro, lo que pasa es que tiene ahí sus cositas Sí, también, sí, sí, porque, está claro. ¿sabes? O sea, no, por ejemplo, no podemos hacer un como si fuese un galvanizado, ¿no? De Claro. que digas, tengo el titanio fundido y meto la pieza. Eso Ya. no se puede hacer así. Ujú. Pero estamos Sí, consiguiendo sí. cosas interesantes. Ahora estamos con un proyecto, bueno, conseguimos desarrollar un proceso para poder soldar titanio sobre acero, lo cual, claro, potencialmente es espectacular. De hecho, ahora, bueno, pues afortunadamente, me falta un poco el tema de este, luego vuelvo, te Sí, sigo sí. contando el camino que llevábamos, pero Tranquilo. bueno, nos han concedido, hemos entrado en un proyecto que he presentado, un proyecto tractor presentado al PERTE Naval Bien. del Ministerio de Industria. Entonces, pues bueno, pues esto nos lo acaban de aprobar y con eso pues nos da fondos pues para seguir desarrollando. Pero es que el hecho de poder hacer una pieza en acero al carbono y recubrirlo de titanio, claro, es que abaratas costes Sí, incluso, sí. Sí, porque no sí. hace falta irte a todos los elementos aleantes Sí, ni sí. hacer inoxidables y demás, sino que posiblemente hagamos la pieza Sí, en sí. acero al carbono. Entonces, eso hemos desarrollado parte de ese proceso y estamos yendo por ahí, ¿no? Ahora, cómo implementar esas superficies de titanio, la tecnología de aplicar las señales y demás. Tenemos una chapa en el agua que lleva 2 años, no sé, más de 2 años, Sí, la he y visto, sí. está impoluta. Ujú. Entonces, Porque claro, pues al final esto, claro, lo aplicas sobre hélices, sobre todo tipo de elementos, ¿no? Incluso no que sean relacionados con un barco, o sea, eso, de que si sí, 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 claro. De estructuras hecho, de pilotes o, ¿no? Pues, lo que haga falta, que donde este problema, o sea, la bioincrustación sea un problema importante. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora lo que estamos haciendo es tratar de analizar dónde es el más importante para enfocarnos ahí, dónde es más fácil, ¿no? Digamos que la tecnología, el tipo de señal que hay que aplicar, cómo aplicarla y demás, eso lo tengo bastante claro. O sea, ya lo reproducimos y tenemos muchas muestras, estamos haciendo tuberías, estamos haciendo sistemas de refrigeración, o sea, nos va bien. Entonces ahora es decir, dentro de los elementos donde es fácil hacer lo que ya haya elementos con titanio, por ejemplo, un intercambiador de calor, los tubos, ¿no? Las placas, sí, pues, sí, ¿cómo sí, sí. aplico mi tecnología? ¿No? Estamos yendo ahí donde genera un impacto grande. En un buque, Ujú. pues yo no veo el hacer el casco del buque, un barco de 200, 300 metros con superficie de titanio, lo veo inviable, absolutamente. Es carísimo y aunque pueda hacer solo el recubrimiento, tampoco lo haría porque un buque se pega un golpe y te rompe el recubrimiento fácil, si son toneladas y toneladas, que es una otra dimensión. Pero no necesariamente tienes que ir a todo el barco. Pues para eso ya están las pinturas. Ahí no vamos a entrar, nos Muy bien, limitamos, esa parte no la vamos a hacer, pero sí que me puedo enfocar en la hélice. muy bien. Si puedo hacer una hélice que no tenga bioincrustación, que yo creo que ya la tenemos hecha, ahora la tengo que escalar bueno, pues Sí, sí. ahora ir con las fechas de clasificación y demás para poder implementar la tecnología en los sistemas de propulsión. Claro, si hablas de un buque que consume 30 millones de euros al año y según la Unión Europea la bioincrustación
tiene un impacto de en torno al 3-5% en el consumo de combustible, estás hablando de que le ahorras Sí, sí. en torno a 1,5 millones de euros al año. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Claro, sí. solamente por el tema este, ¿no? O los sistemas de refrigeración, pues lo mismo, al final, en un intercambiador, si tú le pones una pintura en los tubos de intercambio, Ujú. pierde eficiencia al intercambio. ¿Qué diferentes Entonces, aplicaciones ves ahí entonces? pues, Hélices. por ejemplo, las hélices y los sistemas de refrigeración, tanto los sistemas de captación de aguas de las tomas de mar, como lo que puede ser el propio intercambiador, Muy o bien. los box cooler. El box cooler estamos haciendo ahora uno, tengo unas ganas de testarlo y tal, y ya empezar a poner prototipos porque realmente lo veo clarísimo. O sea, eso Muy es bien. un producto que el coste que tiene o el sobrecoste que puede tener esas superficies de titanio respecto al coste de todo el sistema es poco. Y Muy el bien. impacto que tiene, sin embargo, en el rendimiento y en el mantenimiento es enorme. Entonces, por ejemplo, se puede ir ahí. También veo interesante para ese tipo de barcos hay algunos los timones. Ujú. Los timones también a veces pueden generarse cavitación, los que están justo detrás de la hélice, tiene un impacto en el rendimiento. El tema de los foils, Sí, ¿no? eso es lo que te iba a decir ¿Sabes? yo. Es un tema que obviamente a mí me toca y siempre lo decimos, ¿no? Sí, Los sí. foils con lo sensible que son a ese movimiento que tiene que estar a superficie impoluta y de hecho trabajamos con esos materiales y ya con aleaciones de esos materiales. Tiene todo el Claro, sentido. claro, ahí que, pues eso es un poco uno de los proyectos que tengo ganas de poder iniciar y preparar con alguien, ¿no? Una empresa que realmente sepa de foils y que Sí, en los que se pueda hacer el desarrollo y decir, bueno, pues vamos a implementar nuestra tecnología en los foils, sí, sí, porque es un elemento donde el impacto del biofueling considero o sea, tiene que ser importante y que nosotros lo podemos evitar de raíz. sí, sí, Entonces, totalmente. claro, el beneficio es grande, ¿no? Y además es un elemento de alto valor añadido, con lo cual el que tenga un cierto sobrecoste tampoco creo que sea Sí, crítico. sí, 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 no, no, totalmente. Así que ahí en los buques eso, pero como bien decías, esto no se queda solo en un tema de barcos, solo de recreo o buques, sino que es que también a la industria, hay mucha industria afectada por este problema. No todos los sistemas de captación están afectados por esto, ¿no? Y entonces, pues al final se utilizan cloraciones, se hacen operaciones de mantenimiento, hay que cerrar líneas de producción para, pues, hacer la limpieza. Y claro, nosotros de momento, pues si todo va como va hasta ahora, que tenemos una plancha que lleva más de 2 años y tenemos muchas que llevan ya más de un año y que todo está yendo bien en diferentes configuraciones, claro, al final lo que viene, lo que nuestros resultados o lo que consideramos es que mientras aplique la señal de manera correcta, la estructura se mantiene limpia. Claro. Y eso es un cambio, es un elemento muy diferenciador, ¿no? Si comparamos la tecnología nuestra respecto a tecnologías más convencionales, ¿no? La principal ventaja es que el rendimiento antiincrustante de nuestra tecnología se mantiene a lo largo del tiempo. Mientras apliques la señal, pues la estructura se mantiene limpia. Entonces eso hace que el rendimiento de la propia estructura del componente se mantenga y no caiga, como ocurre normalmente por el efecto del biofouling. Entonces eso ya tiene unos ahorros de combustible, de operativa y luego de operaciones de mantenimiento muy grandes. Pero es que además es que no generamos ningún elemento químico que contamine ni estamos inyectando nada. Y por ejemplo, para los intercambiadores, pues se disuelve cobre electrolíticamente. Muy bien. Es que eso es malísimo para el Sí, sí, mar. sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues tenemos la parte medioambiental y también otra parte, un beneficio de operativa y de reducción de costes de mantenimiento y de operaciones grande, ¿no? Mm. Pues una vez contado un poco la parte técnica, nos toca la parte de emprendimiento. Bueno, me acuerdo cuando me hablaste del proyecto, ¿no? Y obviamente quien escuché la introducción que hablé, ¿no? Pues soy ingeniero de materiales, doctor en química y tal, pues todo el mundo pensamos, ¿no? Ostras, rata de laboratorio, ¿cómo casa eso con un emprendimiento? Y digamos, yo descubrí, Alejandro, que es un máquina también en la parte de emprendimiento, en la parte financiera, y de hecho yo creo que es una de las claves que, ¿no? Cuando uno va a invertir en una empresa, en una compañía, cuando se habla del equipo, ¿no? Tener ciertas facultades en el equipo, ya no solamente técnicas, sino de negocio. Y a mí en este caso, bueno, de hecho ya lo digo públicamente, muchas veces llamo a Alejandro para pedirle consejos financieros y tal, que es un máquina en eso. Bueno, pide más, ¿eh? Sí, sí. Yo te puedo dar mis ideas, pero Así que, nada, bueno, cuéntanos ahora más esa parte de, vale, Titan Technologies, porque ya hemos dicho que IDEN es una empresa más, digamos, pequeñita, está en esa línea más comercial, ¿vale?
Claro, quieres montar un proyecto muy ambicioso en el que requiere mucha investigación, ¿no? Una etapa, digamos, no es que saques un producto como podría haber sido IDN que ya comercializas muy rápidamente, es decir, tiene un largo periodo de No desarrollo. tiene un periodo. ¿Cómo sobrevives? Obviamente, a ese periodo hasta llegar a poder sacar la empresa. Entonces, cuéntame un poco esa trayectoria, esas rondas de financiación, inversores y qué estás haciendo ahora en esa etapa. Pues, bueno, la primera cuestión que es muy importante, y da igual que tengas un perfil técnico o más de diseño o lo que sea, es que la parte económica es fundamental. Tenía un profesor que siempre decía, no, mira, o sea, el material es además el tema del dinero todo es dinero, en realidad. Tú tienes un material que tiene mejores prestaciones, pero que me cuesta más. Bueno, y me va a compensar. Siempre, ¿no? Si tú haces una hélice o haces un barco de oro, pues no va a tener corrosión. Da igual, ya, pero es inviable económicamente, ¿no? Pues esto es un poco para todo. O sea, todo tiene que estar siempre encajado con la pata económica. Entonces, y siempre hay que tenerlo ahí. Inicialmente, para lo que es validar ideas, pues esas ideas, pues bueno, pues tienes que pensar que si luego, siempre pensar como 4 o 5 pasos por delante, decir, vale, yo ahora voy a validar la idea y para esto necesito estos recursos, pero luego, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A dónde me voy a dirigir? En el caso nuestro, y además es bastante complicado, ¿no? Pero en el caso nuestro, pues sí que la realidad que eso, pues obviamente miramos o miré con detalle, que es decir, bueno, ¿cómo es el problema? El problema nuestro es en la bioincrustación. ¿Cuánto cuesta la bioincrustación? Porque te va a dar un poco un valor de cuánto puede llegar a ser el mercado que vas a trabajar, ¿no? Muy En bien. este caso es uno de los grandes problemas del sector marítimo o marino. Siempre está ahí, todo lo que está debajo del agua sufre de bioincrustación. Y hay veces que quieres, ¿no? Si quieres crear biodiversidad, pues fenomenal. No sería biofouling como definición. Siempre el biofouling es sobre donde no lo quieres. ¿Y por qué no lo quieres? Porque baja el rendimiento, ya sea del barco cuando navega, ya sea del intercambiador cuando intercambia, o de la turbina cuando genera electricidad, ¿no? Entonces, ahí eso es muy grande. Es como que este es un problema que no tiene una solución buena. Pues eso nos ayuda. Ya te da una visión de que si realmente das con una solución buena, mercado hay. Luego tienes que ir a la segunda pata, vale, mercado hay. Ahora, ¿cómo cubro ese mercado? Y dentro de ese mercado, ¿cuánto segmento tienes y cómo lo haces? ¿No? Entonces ya tienes que ir ahí poco a poco. Quizá en las primeras fases, pues claro, no puedes realmente Claro. ir tan al detalle de cada una de las líneas, ¿no? Ahora mismo donde ya vamos estando, pues ya sí que vamos yendo un poco más a detalle. Oye, pues las hélices tanto, pues los sistemas de refrigeración, pues tenemos estas líneas, pues esto ya, ahí ya podemos ir más al detalle, porque también la tecnología te da los costes también. Inicialmente quizá pues no tienes la visión de cuánto te puede llegar a costar, más o menos te puedes hacer una idea, pero bueno, pues ya puedes ir a atinar para hacer un plan de negocio que te creas con el que ir a un inversor y decir, mira, pues creo que voy a vender esto, que me va a costar más o menos esto y lo voy a vender a tanto. Pues ya empiezas. Para hacer eso, de idea a poder hacer esos pasos, eh, con credibilidad, hay mucho trabajo por medio. Entonces nosotros, como decías, es un proyecto industrial que tiene mucha intensidad de inversión inicial, ¿no? Antes de poder empezar a vender ningún tipo de producto. Entonces, pues, lo que recurrimos es a subvenciones. Ujú. Esto, que yo creo ¿Empezasteis que en qué año habéis empezado? Digamos, yo constituí Titanium Technology en 2019. Realmente en 2019 lo que hago es pedir una ayuda de Cheque Innovación, la que te comentaba antes, sí, que ejecuto en el 2020. Entonces, la actividad realmente empieza en el 2020, que muy bien. además es un año divertido. Con todo el tema Sí, sí. de la pandemia y demás, pues claro, para hacer esto se paran los centros, bueno, nos tenemos que buscar las castañas para poder ejecutar todo en tiempo, porque las subvenciones yo diría que son fundamentales para este tipo de proyectos de alta intensidad de inversión inicial, pero hay que tener cuidado, porque te paran. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio lo tienes que tener muy claro, montar muy ¿A bien qué los te refieres proyectos, con que te paran? porque si no sacas una convocatoria, imagínate, tú Ya, tienes planificado que necesitas medio millón de euros para el año 2022 y fallas, claro. si no tienes una alternativa, te quedas sin financiación y el proyecto se queda cojo, ¿no? Entonces ahí, y te puede pasar que no falles una vez, que falles otra y otra Sí, y sí, otra, y sí. entonces al final, pues no avanza. Entonces siempre hay que intentar.
y esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, el tener todo cubierto y si vienen las subvenciones, fenomenal. Perfecto. Nunca hay que perderlas de vista, pero muchas veces pasa eso. A mí, por ejemplo, con IDN, pues en cierto modo me pasó. De repente, pues cuentas con una, me quedé a las puertas de una subvención bastante grande, que entonces al final, pues el proyecto evoluciona de otra manera. IDN, pues luego tiene la pata ya de vender producto y vender consultoría y demás, y bueno, pues, Bien. pues bien. Pero en un producto de tanta intensidad, obviamente, si puedes montar un equipo que tengas músculo financiero y que puedas tener para por lo menos los primeros años tirar, pues mejor. En nuestro caso no fue así, pero bueno, pues tuvimos bastante suerte y pudimos sacar primero el cheque innovación, validamos y después obtuvimos una subvención de CEDET y de Neotec. Muy bien. Claro, eso nos da la subvención de Neotec. Para mí yo creo que es la mejor financiación que hay para jóvenes empresas en España. Supone hasta 250.000 euros a fondo perdido sobre un proyecto. Yo no recuerdo más si era el 70 o el 80% del proyecto lo que te llegan a subvencionar. Con lo cual, claro, esto es fundamental porque, por un lado, cheque innovación, validas, ya tienes una cierta credibilidad de que te ha validado la Comunidad de Madrid, aunque obviamente esta es una fase en un terreno muy bajito, pero para validar idea haces el check innovación, sacas buenos resultados, presentas proyecto, presentas a CDTI. CDTI es un organismo importante en cuanto a innovación y que obviamente tiene muy buenos técnicos y evaluadores de proyectos. Y CDTI dice, no, este proyecto merece la pena. Y entonces, claro, eso de cara, aparte de que te dan un buen dinero, de cara a levantar una Un ronda de prestigio. inversión, es muy bueno. También cuando vas a un inversor, pues no es lo mismo ir con 250.000 euros de CDTI a ir sin nada. Le dices, oye, pon 350.000 euros para levantar 350.000 para ejecutar un proyecto, decir, no, mira, es que yo tengo 250.000, me hace falta 100.000 euros más. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Obviamente es fundamental. Sí, sí. Y en nuestro caso, pues hicimos esto y luego ya en el 2022 presentamos, bueno, en el propio 2021 cerramos una ronda de inversión Ujú, con inversores, con Business Angels, ujú. para cofinanciar todo el proyecto de CDT. Sí. Entonces, entre la ronda y el proyecto, pues claro, ya tuvimos músculo pues para hacer los primeros prototipos, para perfeccionar la tecnología. Al final te encuentras sorpresas, te encuentras cosas, al final estás haciendo I+D, no todo sale a la primera y hay un montón de cosas, pero bueno, hicimos los primeros prototipos. La ayuda de Neotec de CDT fue fundamental para nuestro desarrollo, vamos, no hay ninguna duda. Y eso nos ayudó también en las siguientes fases. Ya has tenido un cheque de la Comunidad de Madrid, has tenido un Neotec, y luego ya continuamos trabajando con el proyecto. Nos presentamos a misiones. Ahí tuvimos un problema en el consorcio, fue una pena. Yo creo que el proyecto era Condiciones. precioso y fenomenal. Nos pegamos una paliza en verano a preparar la memoria, porque además no hay otra época en la que puedan hacer la convocatoria que sea julio para entregar en Sí. septiembre y todo el agosto pringado. Y, y bueno, con la mala suerte, que además fue una pena, porque al final a veces, aunque sea para tener el feedback de la evaluación, pues has preparado, pero te sirve el trabajo. En este caso tuvimos un problema en el consorcio, no nos dimos cuenta, pues había una empresa, Forma. estaba una empresa participada que no era mediana, que era grande, porque No, bueno. todo el consorcio abajo. Y bueno, hay que seguir, ¿no? Afortunadamente, pues hay diferentes vías. Nosotros hay un instrumento que sí que me gustaría comentar porque es muy interesante, que se llama mecenazgo tecnológico, que básicamente lo que te permite es financiar la empresa mediante inversores que reciben unos beneficios fiscales y te ayudan a financiarte, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que a nosotros nos funcionó bien, es un buen instrumento. Lo que se consigue al final es captar financiación privada que vaya a proyectos de investigación y bueno, pues muy bien. Y con eso pues ya presentamos las primeras patentes y conseguimos cerrar una ronda de inversión con un fondo de impacto con Faber y, y fenomenal. Y luego ya, pues el año pasado fue un año de más, un poco más de repercusión, tuvimos bastante aceptación en diferentes eventos, fuimos finalistas de Blue Invest, fuimos finalistas en la primera feria de Smart Chart de Mónaco.
participamos en el programa de Be Blue de Barcelona Activa, que ganamos. Costa Cruceros nos dio el premio al proyecto más sostenible. Pues ya empezamos a ir a empezamos a montar los primeros pilotos. Hemos montado un piloto inicial en un astillero en Barcelona y estamos luego con una empresa bastante grande, una empresa de gas española con la que vamos a empezar a validar la tecnología. Muy Con lo bien. cual, bueno, vamos dando esos pasos. Ya estáis empezando ahí con el acelerador. Muy bien. Sí, y bueno, pues a nivel financiero, para nuestro proyecto planteado como estaba, que soy el socio Sí, fundador y demás, y bueno, pues yo no tenía un grupo con dinero con el que poder tirar todo el proyecto, que sea lo óptimo, ¿no? Al final, oye, lo suyo es coger a unos inversores, uno que sea capitalista y decir, mira, para idear hasta este punto necesito medio millón, 1 millón de euros. Pues venga, si no vas a las subvenciones, a nosotros nos salió bien, sí, pero sí. sí que es verdad que hay que tener siempre el ojo y ser conscientes que si no sacas una subvención Ya, te puede retrasar ya, medio año, 1 año, y entonces ya, pues ya, ya. un poco Y, una... oye, el tema de, lo comentaste un poco así por el aire, tema de la patente, ¿no? Siempre está lo de las patentes ahí en medio, sobre todo para estos proyectos. Que si la tienes porque la tienes y si no la tienes porque no la tienes. Ahí, ¿cuál es un poco tu experiencia así brevemente? A ver, por el tipo de proyecto y la Coste, al tecnología. final, países a los que ataco, es una locura. Bueno, pues te cuento mi experiencia que ahí de momento no es, o sea, ahora a final de este año ya me tendré que poner en esa tesitura, Sí, ¿no? De decidir dónde voy, dónde no voy. claro. De momento, claro, para una tecnología como la nuestra es fundamental tener la patente. Es mi opinión, Sí, sí. y es fundamental también de cara a inversores también, muy importante, porque es una tecnología nueva, nosotros no estamos reinventando la rueda, estamos haciendo una cosa diferente. Entonces, quizá en otro tipo de proyecto donde tienes una pequeña modificación o lo que sea, pues no sé, igual con secreto industrial Sí, sí. vas mejor o no sé, en el caso nuestro yo creo que la patente era lo suyo. Entonces, claro, el tema de patentes, a mí me gusta el hacer una patente europea inicialmente, una patente más internacional, que la podrías hacer española, Ujú. principalmente para tener el informe del evaluador, para Vale. ver un poco por dónde respira esa primera evaluación que tienes. Todas las patentes, ya sean nacionales o sean internacionales, tienes 1 año para poder expandirla a PCT. PCT al final cubre casi todos los países del mundo. Entonces, bueno, pues nosotros hicimos esa estrategia, ¿no? Primero presentamos una patente europea, nos dieron un informe de estado de la técnica con más o menos evaluación, pero por lo menos tienes un feedback de por dónde va la cosa. Y luego expandimos a PCT. Entonces, al final, sin tener que meterte en un megacoste, porque de momento estás hablando que a lo mejor una patente europea, pues estás hablando no sé, de 4.000 euros. Depende un poco de lo que te lo ocurras, 4, 5, 6, depende luego del contenido que tenga y la cantidad de horas de abogado que tengas que echarle, pero más o menos está por ahí. Con eso tienes el primer año, luego haces la expansión a PCT, que te costará otros 2.000 o por ahí, y tienes una protección de 31 meses desde que presentas, que puedes meterte en cualquier país. Tienes la prioridad, con lo cual cualquier competidor sabe que durante 31 meses lo que tú estás haciendo está protegido en todo el mundo, en realidad. Luego, pues irás a esos 31 meses, tienes que ir a los países que selecciones para ya pues consolidar la patente, digamos, ahí está protegido. Y los que te dejes fuera, te los has dejado fuera. ¿Vale? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ahora que nosotros estamos un poco en esa, yo creo que a final de año cumplimos los 31 meses y entonces es ahí donde realmente tienes que hacer el desembolso más fuerte, ¿no? Porque ya meterte en Estados Unidos, meterte en China, meterte en Europa, ahí es donde hay que pensar muy bien el plan de negocio, dónde vas a atacar, cómo vas a atacar y qué necesitas, porque pues a lo mejor la diferencia entre meterte en todos los países del mundo, estás hablando de que igual tienes que desembolsar 400.000 euros o 600.000 el primer año más 200, 300 los siguientes para Claro. mantenerlo. Y sin embargo, bloquear los países más importantes igual te supone un desembolso de 30.000 euros. Ujú. Pues dices, me meto en Estados Unidos, Europa, China, tal, y que sigue siendo un dineral, Ujú. pero estás en otra escala completamente diferente. Entonces tienes que valorar muy bien, porque ya empezamos a hablar de muchos ceros y cada vez más mayores cantidades, dónde vas y afinar muy bien qué realmente, qué mercados puedo atacar, a qué mercados me quiero dirigir y enfocar las patentes, ¿no?
Entonces es un poco la situación que hay que valorar y nosotros estamos ahora Muy en bien, esa evaluación también. muy bien. Pues yo creo que no me queda nada más. O sea, ha sido súper interesante y bueno, el proyecto, lo que has dicho tú, ¿no? Que lo he vivido desde el principio y ver poco a poco cómo va de la parte muy de investigación y poco a poco vas obteniendo resultados y ahora se anima ya más, lo que dices tú, ¿no? Gente a invitarte a los salados, como quien dice, y poder Sí, sí. disfrutarlo más, molan. Así Bueno, y luego, a que, ver, este año, bueno, más bien el año pasado, el 22 de diciembre, pues tuvimos una guinda y una satisfacción y, oye, muy de agradecer al sí, ministerio que al final que saliese el PERTE naval, verte nos nada más. concediesen a todo el proyecto Tractón, Sí, nuestro proyecto nos concedieran la subvención y que ahora estamos todavía con el tema de los avales y los rollos, pero bueno, ya va todo eso para adelante, que al final nos da una capacidad enorme. O sea, claro. igual que es verdad que estás ya en otra situación, el Neotec fue fundamental para el estado de empresa donde estábamos, esa cantidad de dinero y el proyecto que pudimos ejecutar gracias a CDPI, pues un apoyo fundamental. Pues este del ministerio, pues es lo mismo, porque al final una cosa que sí que es gracioso, ¿no? Porque cuando empiezas al principio dices, no, bueno, pues venga, cheque innovación, pues venga, 60.000 euros, más 15.000, algún proyecto de 60.000 euros, valido la idea y te quedas un poco ahí, ¿no? Pues de primeras y luego ya veremos a ver cómo va evolucionamos, a ver qué sale, también tienes que ver un poco los resultados. Claro, ya pasas a la siguiente fase, ya pasas de 70.000 de proyecto a 350.000, luego pasas de 350.000 a un Vas millón. Pues, ¿sabes? Van los ceros, se van colocando y claro, y todavía nos queda un montón, porque en Sí, sí. realidad ya estamos haciendo prototipos y, oye, la idea de con este proyecto es, definir los mejores procesos productivos de los diferentes componentes que vamos Ujú. a desarrollar en el sector naval y pondremos algunos prototipos y probaremos y demás, y ya tenemos capacidad para hacer, pero es que después de eso nos va a tocar una serie Sí, porque sí. vendrá Sí, a es decir: lo que te iba a "Oye". decir yo, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? De hecho, a ver si hay gente escuchándonos también del sector, que mucha gente quiere invertir en el sector, digamos, del mar, ¿no? En que está escalando bastante. Ahí va a haber una próxima ronda, se espera meterse en una serie A. Sí, sí, nosotros ahora mismo estoy definiendo un poco dónde estamos, ¿no? O sea, ahora que Claro, ya, por fin, porque ha tardado un poco, ya tenemos el PERTE claro dónde, cómo está, estamos organizando el proyecto, ejecutándolo, ya llevamos algunas ejecuciones, pero ahora pues ya sabiendo que tenemos todo el apoyo. Y luego también a nivel, más negocio, pues enfocando muy bien, oye, este producto, yo creo este producto estamos más cerca, vamos ahí, vamos a probar. Estamos haciendo una prueba en un cliente enorme, que si sale ahora, pues oye, eso nos abre un camino espectacular, pero igual que hemos abierto esa prueba, pues hay que abrir más y hay que ir haciendo. Entonces ahí, la filosofía que tenemos es, lo que ya el mercado me dé, me voy a apoyar en alguien. Yo no quiero industrializarme para hacer un proceso que ya me da un tercero. Entonces, porque nosotros necesitamos las superficies de titanio para hacer los componentes, pero yo no me voy a poner a hacer un barco. o sea, estás buscando, digamos, al final un socio industrial o, ¿no? O alguien. Depende del sector, ¿no? Dices, oye, Sí, pues depende de para qué producto, pues mi modelo de claro, negocio varía un poco. El modelo para mí, el ideal es el decir, yo licencio la tecnología bien, por ejemplo, ¿quieres un astillero, quieres fabricar con mi tecnología? Que potencialmente puedes tener un barco que no haga falta pintar, que no tenga bioincrustación, con todo lo que eso significa. Yo te licencio la tecnología y tú fabricas, yo te doy los conocimientos. Ese sería mi modelo sí, sí, ideal. Y de hecho para ese elemento en concreto podríamos hacerlo. muy bien. ¿Qué pasa? Que necesitamos, pues, el tema de trabajar el titanio y demás, y planchas y demás. Bueno, pues probablemente me apoyen empresas que tengan capacidad de trabajo de plancha. Fenomenal. Pero estamos desarrollando un procedimiento de recubrimiento de titanio que el mercado no da. Pues, ¿qué pasa? Que mejora optimiza el proceso de generación de esas superficies de titanio sobre componentes metálicos, por ejemplo, pues enormes. O sea, de una manera brutal. Pues ahí sí que me metería, ahí sí que haría la inversión en un tema más industrial con todo lo que conlleva a nivel maquinaria y demás. Entonces, ahora mismo, en este año, vamos a definir bastante bien los procesos y luego pues veremos en qué vamos a invertir, ¿no? Entonces, al final lo que sí que quiero es invertir en los procesos productivos donde realmente podemos dar valor añadido. Si hacemos este procedimiento de recubrimiento, pues no voy a hacer hélices yo. O sea, no me voy a poner a diseñar hélices si yo no sé diseñar hélices.
pero sí que posiblemente pueda llegar a un acuerdo con un fabricante de hélices que se conocen perfectamente los diseños, cómo hacerlo, y yo aporto lo mío. Ujú. Eso es un poco la filosofía en donde estamos yendo. Entonces, ahora mismo, en este año abriremos ronda, yo creo que a mediados, finales de año. Estoy ahora organizando un poco los planes de negocio, pues yendo más al detalle de determinados productos que yo creo que estamos más cerca, otros que estamos más lejos. Y, y entonces estoy pensando si hacer una serie A directamente, o que yo creo que haremos una fase más semilla, un poco intermedia, Ujú. para terminar. Estoy ahí, lo tengo que definir Sí, bien, sí, ¿no? sí. Pero sí, sí, al final cada paso que das es un cerito que le añades a Claro, la digamos que puerta. si hay desde Venture Capitals a Business Angels, o obviamente corporaciones interesadas en invertir en esa siguiente ronda, vamos, que te llamen, o sea, prefiero, que pueden Sí, no, hombre, por contactarte y supuesto. muy bien. Nosotros estamos. Es verdad que tenemos ya bastante gente interesada que hemos estado Perfecto. conociendo. Al final, pues el año pasado ganamos Tech Tour en Barcelona Sí, y luego sí, fuimos a Essen, allí como pues, a dar el pitch y nos sí, hemos sí. estado moviendo en diferentes sectores donde hay mucho inversor. El Blue Invest, propio Blue Invest son 4 proyectos en toda Europa y estuvimos ahí. Entonces, hemos hecho bastante contacto y hay gente interesada, sobre todo porque la tecnología es limpia y además da un potencial económico importante, con lo cual eso interesa. Pero en cuanto abramos, nosotros pues contactaremos y el que quiera invertir y le gustan los proyectos de impacto y azules y pues ahí estamos y la idea es en este año abrir una ronda que ahora estamos preparando bien el proyecto para Muy definir y bien, cuantificar. muy Sí, bien. sí. Pues ahí queda el mensaje para los que Muchas, se animen al tema, ¿vale? Y vamos, yo por mi parte también correré un poco la voz en las personas y que ya te digo, que creo que es un proyectazo, así que animo a todo el mundo a ello. Pues señor, yo creo que ha quedado todo claro, de todas las patas. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. muchas gracias Y a ti por la este invitación, un tema es muy placer. bueno, lo ha pedido mucha gente y me parece un tema muy bueno. Así que nada, seguramente la gente lo va a disfrutar, ¿vale? Pues gracias, Carlos. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer y, oye, enhorabuena por la iniciativa que está fenomenal. Espero poder ver muchos capítulos. Por cierto, he de decir que las entrevistas que he hecho hasta ahora, curiosamente, y ya me callo, pues mira, curiosamente viene o de gente que nunca ha estado cerca del mar y ha acabado montando, triunfando en el sector, o de gente también de Madrid. O sea que de Sí, ¿no? momento de entrar en otros sectores, ¿no? Que no son los tuyos o no, de no tener nada que ver, parece que esa fórmula siempre parece que funciona, ¿no? Ver las cosas desde otro ángulo de vista, parece que funciona. Así que curiosidades, así que. Pues ojalá en nuestro caso sea así. Yo creo que le estamos poniendo toda la ilusión y todo el esfuerzo y, oye, de Muy momento bien, está sacando muy buenos resultados. Así que esperemos muy que siga así. Nos iremos contando cuando muy bien, quieras. señor. Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.